Buenas noches, continuamos con el tema del existencialismo. Traigo aquí un libro, Asuntos Vivientes en Filosofía, de Harold Titus, un libro en inglés que trae temas generales. Y aquí en el apartado del existencialismo quisiera traducirles un poco. Y nos vamos a dar cuenta que aquí José hace una clasificación de tres, o sea, cada autor hace distintas clasificaciones, ¿no? Cada autor, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, dice, algunos pensadores existencialistas, voy a traducir un poco lento, ¿no? Dice, aparte de algunas características de afirmaciones y de muy pocas negaciones comunes, hay una amplia diferencia entre los puntos de vista de las personas que han sido influyentes en el desarrollo del existencialismo. Se ha dicho que hay tantos existencialismos como existencialistas, dice el autor, ¿no? Mientras ninguna clasificación es completamente satisfactoria, algún grupo de personas agruparemos en lo que consideramos tres grandes encabezados del existencialismo. Dice, el existencialista como teólogo, primero, el existencialista como filósofo, el segundo, y el existencialista como literato y artista. Y artista, ¿no? Bueno, eso está aquí. Luego dice aquí, luego viene el existencialistas como teólogos, y pone a Shonky Kierkegaard. Dice, Kierkegaard es comúnmente considerado el fundador del existencialismo moderno. Los escritos de este filósofo danés construyeron el estímulo para muchos miembros postreros en el movimiento. Kierkegaard es un hombre difícil de interpretar. No es un filósofo, un pensador sistemático, y él se gloria en paradojas. Sus escritos son repetitivos y él es devoto de muchos y enfoca o le da lugar a mucho espacio en sus escritos a su propio estado de ánimo, ansiedades e introspecciones existencialistas. Él fue sujeto a la melancolía y a la duda y a un sentido de pecado y de culpa inducido en parte por su padre, el sentido de culpa de su padre de él. Yo creo que su papá era religioso, ¿no? No podemos dar los detalles de la vida de Kierkegaard, su deformidad, su vida en el hogar, la ortodoxia luterana bajo la cual fue criado. Nietzsche también fue luterano, y su compromiso roto, sin lugar a dudas, todas estas cosas fueron responsables en gran manera de su forma de pensamiento, ¿no? Ahí se me va a quitar mi tiempo, ¿no? Pero dice, para Kierkegaard el asunto central en la vida es lo que significa ser un cristiano o lo que significa llegar a ser un hombre completo. Estaba preocupado por lo que es el ser en general. Él no estaba preocupado por lo que era el ser en general, sino estaba preocupado por la existencia humana. Él quería entender los factores centrales de la existencia, los aspectos centrales de la existencia. Ahí voy a terminar. Muy bien, pues continúo aquí con la lectura les decía yo que el segundo enemigo del cristianismo, según aquí el libro,
es el convencional cristiano que va a la iglesia, que imagina que vive en una comunidad cristiana y que piensa que es cristiano porque desarrolla buenas obras y es un buen ciudadano. El miembro de la iglesia no reflexivo, que es un buen funcionario, pero que ha despersonalizado la religión y muy probablemente ni siquiera realmente ha llegado a saber lo que significa ser un cristiano. Kierkegaard es altamente crítico de muchos de la cristianidad de su día, especialmente de los cristianos ortodoxos y de su optimismo evolucionado, su creencia en el progreso humano, su confianza en la razón y en la fe y en la bondad del hombre. Él se opone al activismo y al cristianismo social, con el cual parece implicar que uno puede revivir al hombre haciendo cambios en el orden social. ¿De acuerdo con quién? Hay un completo golfo entre el hombre y el mundo, el creador y la criatura, lo sobrenatural y la naturaleza. Dios está por arriba de todo lo social y los modelos y los estándares éticos. ¿Cómo va a poder el hombre saltar este gran espacio vacío en este aparentemente dualismo rígido? ¿Sí? No sé si se está entendiendo esto. Sí, se está entendiendo como teología. Sí, está haciendo significado. Para mí tiene mucho significado, o sea, me puedo detener. Si quieren me voy a detener aquí y voy a seguir leyendo, pero tiene... bueno, dice, estar suspendido en la duda y en la experiencia existencial de la angustia. Cada hombre que no ha probado la amargura del desprecio se ha perdido de la significancia de vivir. Sin embargo, la belleza y el gozo de su vida debe ser. Una frase, está citando a Kierkegaard. Cuando el hombre está en angustia, él debe abandonar la razón y abrazar la fe. Esto tiene mucho significado para el punto de vista cristiano. Sí, porque para el punto de vista cristiano, la angustia proviene de la pérdida del Espíritu, de la influencia del Espíritu Santo. Porque Pablo lo dice en la Biblia, dice, porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Tú amas y estás contento contigo mismo y amas a la humanidad. Y lo contrario es la angustia, cuando tú sientes desesperanza, sientes angustia, inclusive puedes tener hasta deseos de ya no querer vivir. Esos estados mentales negativos, desde el punto de vista cristiano, provienen de que tú has perdido la influencia del Espíritu Santo. Es cuando te viene esto. Bueno, pero esto ya es extra mío, ¿no? Pero sí, aquí está hablando muy claramente sobre asuntos que conciernen a la filosofía. Él como un teólogo existencialista, creo que concierne a la filosofía. Yo creo que la libertad de elegir a tu pareja, a tu novia o a tu pareja, es un valor existencialista muy importante, en el hecho de que no te impongan a quién debes tú amar. Así que yo no te voy a decir a ti, tú no debes de amar a esa persona, o no te debes de casar con esa persona, o no debes de tener esa pareja. Y tú tienes que decir existencialistamente, bueno, pero tal vez para tu punto de vista deba ser así, más sin embargo, mi valor existencial me da el derecho de elegir mi vida. Eso es lo principal, ¿no? Tu valor existencial te da el derecho de elegir tu vida. Y yo no entiendo eso de la angustia por elegir. Angustia siente el que no tiene la guía de Dios y se equivoca. Pero un cristiano no siente angustia porque está confiado, ¿no? Bueno, ahorita me comento. Hay algo interesante, ¿no? El existencialismo va a tender hacia lo contingente, el menosprecio de lo necesario. Es una frase con sujeto y predicado.
y la repito. El existencialismo va a tender hacia lo contingente en menosprecio de lo necesario. Y de hecho, la posmodernidad y el liberalismo comulgan con esta idea. ¿Sí? Y la repito, ¿no? O sea, la posmodernidad, el liberalismo y el existencialismo, que es una postura muy cercana a la posmodernidad, va a favorecer a lo contingente en menosprecio de lo necesario. Yo creo que hablar de libertad es caer en la ingenuidad de esta parábola, ¿no? De mucha gente que cree que la libertad existe. Del hombre que tenía una familia y golpeaba a su esposa, a los hijos los pateaba. Entonces el niño pues a los 8 años vio la violencia y después de repente el niño se va hacia lo malo y de repente el papá dice, espérame tantito, mi hijo está delinquiendo y está en la cárcel, pero a mí no me echen la culpa, yo nunca le coarté su libertad. O sea, el hablar de esta ingenuidad, de la ingenuidad de que la libertad existe, nada más porque no podemos tolerarlo, Lo único real en la vida es que todos nosotros estamos siendo bombardeados por ejemplos buenos y por ejemplos malos. Esa es la realidad. Es cierto, yo no te voy a obligar a que tú hagas lo que yo hago, pero algo inevitable es que yo proyecte mi vida hacia todos, aquellos que entren en contacto y que me conozcan. Es algo importante que lo pongo aquí en la mesa. Ahora, otra cosa que iba a comentar, yo creo que vuelvo otra vez a la misma idea del kitsch y el avant-garde, ¿no? El kitsch es lo que las masas comen, lo que las masas se entusiasman, pero el verdadero, amigos, conocedor, el verdadero académico, no se va a entusiasmar por lo que la mayoría coma, ¿no? No porque todos compren McDonald's, es la mejor comida. No, porque entonces yo tengo que decirlo con mucho respeto, ¿no? Sartre, y que me perdonen si voy a lastimar aquí los sentimientos, es una diva de la filosofía, para mi punto de vista. Es una diva de la filosofía, es una diva de la literatura, de la filosofía, con todo respeto, ¿no? Ahora, obviamente hay más filósofos, más adentrados en lo que es la filosofía realmente, que son más ricos y que tienen más profundidad en su filosofía, ¿no? Ahora, no se trata también de que yo voy a defender a Kierkegaard porque yo tengo una ideología cristiana, ¿no? Porque yo voy a estar en contra de Kierkegaard. Sí, porque esa es una simplificación. Voy a citar aquí, lo acabo de leer, y es una frase de Kierkegaard. Es estúpido defender el cristianismo. ¿Qué tan extraordinariamente estúpido es defender al cristianismo? Está en el libro de Sean Kierkegaard que se llama, aquí está la cita. Entonces, ¿qué está pasando, no? No hay que tirarle, o sea, Kierkegaard es cristiano, todo, pues porque Kierkegaard está mal. No podemos simplificarlo así, ¿verdad? Es más complejo eso. Entonces, dejo ese misterio y lo repito, el existencialismo va a favorecer lo contingente en menosprecio de lo necesario. Y si hay tiempo, pues voy a explicarlo en mi siguiente intervención. Gracias. Gracias. Ok, hay algo muy importante. No podemos ser libres porque la muerte somos mortales. Entonces, yo no conozco a alguien que sea tan libre como para decir yo no me quiero morir. O, por ejemplo, también tenemos que estar conscientes de que debemos de vivir en conformancia con las leyes físicas de la gravedad. Yo no puedo aventarme de un edificio pretendiendo desafiar una ley de gravedad, ¿no? Entonces, tenemos leyes biológicas, tenemos que alimentarnos, tenemos que tomar agua, o sea, no podemos ser rebeldes, no podemos ser tan rebeldes.
Ahora, voy a leer aquí, dice, continuando con traducción, dice, debe de haber ya sea una completa obediencia de corazón a Dios o una rebelión abierta. Rebelión abierta, ¿no? Dice aquí el libro. Más sea estés a favor o en contra de Cristo, a favor o en contra de la verdad. La cristianidad es absolutamente verdadera o absolutamente falsa. Dice Kierkegaard, de lo que carece nuestra época, sin embargo, no es tanto de que carezca de reflexión, sino que nuestra época carece de pasión. Está citando a Kierkegaard. El conocimiento factual, o sea, de hecho, simplemente no puede superar un defecto, el defecto del motivo y de la voluntad. Digo, son cosas que son para reflexionar, ¿no? Bueno, no sé qué más quieran. El ser filósofo es justamente el entenderse uno mismo como una criatura de Dios en absoluta soberanía. Bueno, fíjense que ahorita el compañero Dionisio hablaba de la relación entre la genealogía de Foucault o la genealogía de la moral de Nietzsche y de la fenomenología como método existencialista. No hemos hablado todavía aquí en la mesa, nadie se ha aventurado a definir el método que sigue o sea, yo no he visto aquí que alguien diga, ahora yo voy a dedicar estos 10 minutos o 5 minutos en explicar en qué consiste la fenomenología como método. En reuniones pasadas, la semana pasada, estuvimos hablando que el origen de la fenomenología, creo que lo estuvimos mencionando, ¿no? Estuvimos mencionando quién la desarrolló, creo que por ahí se mencionó a Husserl, por ahí. Entonces, son cosas que tienen mucho que ver con nuestro tema del existencialismo. Tú lo mencionaste muy bien, ¿no? La fenomenología es simplemente vidas concretas, individuales, irrepetibles. Y eso es lo que hace la literatura. La literatura, pues sí, ya cada quien extrae lo necesario, pero la literatura son expresiones contingentes de vidas irrepetibles que no se van a volver a repetir. O sea, nunca va a volver a suceder que un Romeo se envenene accidentalmente y que Julieta, pensando que se murió por él, se suicide. Eso sucedió en el año pasado y no va a volver a suceder jamás. Eso es lo que tiene que entender el estudiante de literatura, ¿no? Entonces, el existencialismo va a sostener que solo hay fenómenos, solo hay erudición. Y no se va a atrever, José, a aventurarse a proponer como un sabio, es que lo esencial o lo necesario es que eso sucedió por eso. El existencialismo va a ser más humilde en ese sentido. El existencialismo solo va a decir, esto pasó, esto sucedió. Va a ser un almacén de erudición de cosas concretas que sucedieron. Eso es como yo interpreto la fenomenología. Eso es como yo interpreto la genealogía. ¿Qué es una genealogía? Es una línea evolutiva de lo que ha sucedido a culturas, a individuos concretos, pero es una descripción fenomenológica de algo irrepetible y de algo concreto y real. Claro que ya cada quien le va a dar su interpretación individual a ese fenómeno, lo va a ver de manera distinta, según su cultura, según sus ideas o sus prejuicios. Pero eso es lo que yo, no sé si alguien, yo lo pongo aquí en la mesa, que alguien se atreva a hablar del método de que es la fenomenología, ¿no? A ver si estamos de acuerdo en eso. Gracias. Bueno, me gustaría ver si hay algo aquí de pensar, porque más adelante, estoy aquí en la página 300, el existencialismo, porque aquí habla del existencialismo como filósofos y pone a Nietzsche como un filósofo existencialista. Dice, voy a traducir, dice, si Nietzsche es un existencialista o no es cuestión
en que los hombres pueden diferir. Pero sin lugar a dudas ejerció una poderosa influencia en el movimiento, ¿no? Nietzsche fue un filósofo que ejerció una gran influencia en el existencialismo. Nietzsche y Kierkegaard están de acuerdo o se distancian en muchos puntos, ¿no? Y así vienen más cosas. Y luego viene el existencialismo como literatura y como arte. Entonces, luego aquí viene la fenomenología. Dice, la fenomenología es un movimiento filosófico muy relacionado con el existencialismo, que vino a prominencia en Alemania en el primer cuarto del siglo XX. Y desde entonces ha sido desparramado o extendido en todos los países. Edmund Husserl, Max Scheler y Martin Heidegger fueron nombres sobresalientes en el uso y en el desparramiento o spread, o sea, en el desparramiento de la fenomenología. En muchos registros separados del existencialismo y de la fenomenología, uno encuentra los mismos nombres y que han sido considerados y ha habido considerable cruza entre ambos movimientos, que son la fenomenología y el existencialismo. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre ha admitido su deuda a Husserl y a su mayor libro, su libro más importante, El ser y la nada, que usa como subtítulo el mismo libro, un ensayo de la fenomenología ontológica. Ese era el subtítulo del Ser y la nada. Merleau-Ponty, también un francés existencialista, usa el título Fenomenología de la percepción para su mayor obra Intento, y es una introducción para clarificar el término fenomenología. Heidegger, los puntos de vista de Heidegger son a menudo discutidos bajo el existencialismo y han ejercido una inconsiderable influencia en ello, aunque él, lo que tú decías, rechaza que se le haga que se le reconozca esa conexión, como tú decías, con el movimiento. Estos hombres, sin embargo, usan el término en muchas formas diferentes, ¿verdad? Bueno, ahí